cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Tauro, mi romántico empedernido. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. No te alarmes, no te enrolles, no te entristezcas. En cualquier momento, una de ellas puede resonarte. Sabes que yo siempre estoy haciendo lecturas todo el tiempo. Y si no resuena una ahorita, puede resonar la de mañana o la de pasado. Y si no, esta puede ser que te resuene en algún otro momento. Así que en el momento en que veas el video, estos son videos extemporáneos. No tienen fecha en el calendario para nada. Solamente cuando tú necesites verlo. Cuando el universo te lo envíe. Vamos, mi querido y adorado Tauro, no sin antes pedirte por favor, sobre todo a las personas nuevas, si se pueden suscribir al canal, darle un like y compartir el video, porque ya yo sé que los que me siguen ya están más que suscritos y muchísimas gracias por eso. Vamos a ver entonces, mi querido Tauro, qué hay, qué se presenta, qué tenemos que decir. Esa persona especial, ¿qué dice? Vamos a ver. Cosas que a veces no te dicen, ¿verdad? Y te las dicen. Esa persona está descomunicada, a pesar de que el juicio le está hablando y le está diciendo. Porque cuando salen estas dos cartas, descomunicación, incomunicación, si se quiere, pero sale también el juicio le está hablando como diciéndole, estás un poco inquieto o inquieta. Cerraste comunicaciones o no tienes comunicaciones para ti. Entonces sal de tu zona de confort y busca la manera de comunicarte. Ve a ver cómo lo puedes hacer. Ahí se ve que realmente hay cierta inquietud de parte de esa persona que aunque no se comunica o aunque siente que no hay comunicación, está allí. No ha querido moverse, pero el juicio sí le está hablando y le está pidiendo que por favor termine de salir de esa zona de confort y que busque la manera. Busque quizás la manera, que a lo mejor no va a ser Tauro quien vaya a acercarse, que va a tener que hacerlo esa persona. Todo depende, porque cuando uno hace algo, uno tiene entonces que acarrear con las consecuencias. ¿Cierto? Así mismo es. Vamos a ver acá esto. Mira que dice, está como que, como parado o como pareciera que como que finalmente va a querer entrar en como retar, vamos a decir así, retarse o retar sus propios deseos de venir. Es algo así como se está haciendo como un reto, como queriendo decir, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí lo voy a hacer. Yo sí voy entonces a buscar la manera de que estas comunicaciones se den. No está, vuelvo y digo, aunque no se haya presentado todavía, mi querido Tauro, honestamente, sí que te digo que esta persona todavía está, está preparándose, está buscando la manera de, buscar la forma de retarse a sí misma o a sí mismo y buscar la manera de regresar o de entrar nuevamente a tu campo de amor, tratando de comunicarse. Si fuiste tú quien le trancó las comunicaciones, tú no te preocupes, esta persona va a hacer todo lo posible por hacerlo, por volver a las comunicaciones. No te preocupes, es una persona que no se va a dar mala vida por eso. Sencillamente, palabra cierta, sencillamente va a buscar la manera de comunicarse. Puedes tener la seguridad de eso. Quizás a lo mejor sabe que estás un poco molesto o molesta, sin embargo, va a tratar de hacerlo. El juicio le está empujando. Y ahí está esa persona, mira esto, mira, ¿ves? Está como diciendo, yo sí puedo, yo sí voy a ir, claro que sí voy a ir, en el momento en que tenga que ir, por supuesto. Ajá, en el momento que tenga que ir, por supuesto. ¿Te acuerdas lo que acabo de decir? Y sale el ermitaño. El ermitaño le está diciendo, eso no es ya, poco a poco. Porque el juicio tiene que hablar con esa persona, sentarlo en el banquillo de los acusados, vamos a ver qué fue lo que hiciste y tratar de ver cómo endereza esas comunicaciones. Porque quizás pareciera ser que es esa persona que cerró las comunicaciones, se fue y no ha resollado, no ha aparecido. Pero ahí está hablando y está tranquilo, está con el ermitaño.
Y mira, el ermitaño también le está hablando, como diciéndole, si vas a hacer las cosas, ahora las tienes que hacer bien hechas, porque no vale la pena volver si vamos a hacer siempre más de lo mismo. Así mismo se lo está diciendo. Y mira, ay, qué lindo. Aquí estás tú, mi querido y adorado Tauro. ¿Qué estarás haciendo? ¿Estarás esperando una nueva relación o qué? Ahí va tu carro. Y sí que te digo, pareciera ser que definitivamente al ver que esta persona ya no se comunica contigo, pareciera ser que esa persona por su lado está haciendo lo suyo, pero tú por tu lado como que también estás buscando un futuro, ya como que no estuvieras esperando, como que quisieras más bien agarrar ese carro que tienes y irte, porque el ermitaño está viendo mucho para el pasado, está buscando las maneras, hay algo que le retiene, hay algo que le deja, que no le deja avanzar, el ermitaño que está allí, y por eso, porque no hay comunicaciones en este momento, entonces le está dejando, no le está dejando avanzar, por alguna razón. Sin embargo, tú estás viendo es para otro lado, estás viendo hacia el futuro, pero ese futuro ¿estás viendo ese futuro con respecto a ese pasado? ¿O será que tú quieres algo ya nuevo y diferente? Vamos a ver si para ti hay algo nuevo y diferente ahora, antes de lanzar las otras cartas de esa persona. Porque sí que te digo, esa persona está en esas. Es el juicio que le empuja, pero cerró comunicaciones, o sea, cuando digo cerró comunicaciones, en este caso es que se desapareció y no ha vuelto a buscarte, o sea, no te ha buscado. Y está como diciendo, yo sí puedo hacerlo, yo sí voy a luchar, yo soy fuerte, yo sí puedo. Vamos a ver, igualmente, por qué lo dice, por qué está diciendo todo eso. Y de tu parte, quiero ver si realmente es que hay alguien diferente que viene para ti, por ese carro que estoy viendo allí en el medio. Vamos a ver si es que tú vas para los papeles, montas a esa emperatriz allí contigo y te la llevas. Aquí hay un no, aquí hay un sí, aquí hay otro sí. Mira, sí señor, es que eso es lo que pasa. Que hay una nueva relación para mi querido y adorado romántico empedernido. Déjame decirte, ciertas duditas sí pueden estar. No es una relación que digamos que bruto, que es lo máximo de perfección. Siempre hay sus pequeños defectos, sus pequeñas cualidades. Porque lo que pasa es que tú también eres una cosa especial. Tú también eres un poquito delicado o delicada, mi querido Tauro. Déjame decirte y me perdona, yo te quiero mucho, pero las cosas son como son. Entonces veo acá que vas a tener un cambio de ciclo y vas a tener muchísima comunicación con esa persona que va a venir ahora. Hay comunicaciones, hay cosas diferentes, se te olvida un poco este pasado, ya de verdad lo estás sacando, estás depurando. Ya lo que tú estás ahorita es depurando. Esta persona lo que pasa es que se desapareció del mapa, ya no hubo más nada, no aparece. Y a pesar de que dice, yo sí puedo, yo esto, yo aquello, yo me estoy enfrentando al mundo, si se quiere, fuerte, se ve fuerte la persona, pero no termina de comunicarse. Entonces veo, por otro lado, que tú estás como, ya acabó, ya voy a solté definitivamente, porque ya yo no quiero más ilusiones, porque bastante triste que me puse, y viene para mí ahora otra persona diferente. Ahí está, mira, las cartas van saliendo una detrás de la otra y uno ahí se va dando cuenta lo que va viniendo uno detrás de otro. Y ese carro, me encanta el carro aquí en el medio, porque eso quiere decir que esta situación tuya va a fluir y bastante. Y para esa persona, todo calma. Todo bien, todo bien. Todo con calma. Aquí no hay más nada, todo es con calma. Y eso está haciendo que tú definitivamente tomes decisiones, y esta persona con la boca abierta se va a quedar esperando ahí, porque tanto pensarlo y tanto analizarlo, y a la larga como que se va a quedar con los crespos hechos.
Asimismo sí que te digo, es una persona que le está dando muchas vueltas para una entrada y a la larga, como quien dice, cuando vaya a entrar, se encuentra con que la puerta tiene otra llave. Le cambiaron la cerradura a la puerta. ¡Ja! ¿Quién le manda por estar pensando tanto? Bueno, el universo sabe por qué hace sus cosas. Por otro lado, sí que te digo, tienes una nueva relación. Ahora, para finalizar, yo quiero ver exactamente la actuación de este firifiri o de esta firifiri. Por fin, ¿qué va a pasar? Porque si lo veo ahí como que muy fuerte, muy esto, muy aquello, está dando más vueltas que un trompo. Y vamos a ver entonces qué es lo que es. ¿Ok? Más vueltas que un yoyo. Y quiero ver por fin, ¿viene esa persona del pasado? Mismo que tú tienes ahí ya un presente bien chévere, un churro. Vamos a ver. O una churro. Y sigue analizando y pensando y meditando. Es solamente una sola analizadera. No sabe, mira, aquí está pensando en que quiere volver. Está pensando en que quiere volver, pero no veo actuaciones. Siente que definitivamente hay posibilidades. Tiene muchísimo, se ha refortalecido bastante. Y mira, 3 de bastos. Sí, efectivamente, mi querido y adorado. Hoy no, esto está bellísimo. Sí, mira, tanto pensar y pensar, esta persona como que lo está analizando y por eso es que cuando sale el ermitaño, aparte de que dice con calma todo, vísteme despacio que tengo prisa, cuando el ermitaño dice eso y aparece, es por algo. Esta persona lo está estudiando, lo está analizando, se tarda mucho, pero esta persona va a venir otra vez a invertir. Muy a pesar de que va a haber alguien nuevo para ti, así que tú verás qué vas a hacer. Quizás, y mira, aparte de que va a invertir, viene, o sea, actuar. Es una carta de actuación, invertir, ya, definitivo, se decidió a invertir. Lo que quiere es, otra vez, estos cuatro pilares que se vuelvan a levantar para ese nuevo nido contigo. Ahora, aquí estoy viendo yo, como quien dice, 2 ramificaciones. Una ramificación en la que unos tauros dicen, yo no voy a esperar pero nada. No voy a esperar pero nada, pero viene alguien nuevo para ti. Así que no te preocupes. Y están los otros tauros que dicen, yo sí voy a esperar a esta persona. Por mucho que lo piense, por mucho que lo analice, porque está dando más vueltas, pero sí lo voy a hacer. Lógicamente está dando vueltas porque el ermitaño no le permite todavía este regreso. Pero en las cartas de proyección a futuro ya se descubrió, ya se está viendo, a pesar de que piensa y analiza, sí en su mente tiene la idea de volver. Algo que a lo mejor no le termina de cuadrar. Y es que el ermitaño justamente le está hablando, piensa bien lo que vas a hacer, haz las cosas bien hechas, piénsalo bien. Eso no es así de una vez que vas a venir. Porque a lo mejor sí te van a aceptar, pero luego entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene luego? Y sí que te veo a ti como bien yendo hacia el futuro. Entonces sí veo, ese mismo pasado puede ser que lo estás viendo como un posible futuro también. Ahí sí que te digo entonces que habrán gente que, algunos de mis tauros, que buscan y esperan ese pasado que viene bien fuerte, viene yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, solamente que estáis estudiando todo y un nuevo amor para algunos otros de ustedes. Ahí te dejo pues, ¿qué más quieres? Me encantó esta lectura, estaba muy buena, está muy pero muy buena, para todos los gustos. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Tauro. Un besito para ti y un abrazo así pero bien, bien fuerte. Bye bye.